Mi madre y mi esposo conspiraron contra mí. Ella pagó $20,000 por pruebas falsas de negligencia y transfirió 3 millones a mis hijos para que perdiera la custodia y pudieran controlar mi herencia. La sala del tribunal estaba completamente en silencio cuando el abogado de mi esposo abrió la gastada carpeta de cuero marrón y sacó fotografías ampliadas que me mostraban dormida en el sofá de la sala a las 3 de la tarde de un martes cualquiera, con botellas vacías esparcidas por la mesa de café, y mis 2 hijos pequeños jugando solos en el piso sucio cubierto de juguetes rotos y restos de comida que aparentemente nadie había limpiado durante días de interminable negligencia materna que yo nunca había cometido conscientemente, pero que esas imágenes parecían documentar con claridad perturbadora e incuestionable. Mi corazón literalmente se detuvo cuando reconocí el escenario familiar de mi propia casa, donde había vivido durante los últimos 9 años desde que me casé con Rafael, pero especialmente cuando me di cuenta de que esas fotografías habían sido tomadas a través de la ventana de la sala por alguien que tenía acceso privilegiado al patio lateral de la residencia, un área restringida protegida por una cerca alta que solo los familiares cercanos conocían, y podían acceder libremente sin despertar sospechas de los atentos vecinos que constantemente monitoreaban movimientos extraños en ese tranquilo barrio residencial donde todos se conocían desde hacía décadas, y cualquier presencia desconocida era inmediatamente notada y discutida en las conversaciones de la acera que ocurrían religiosamente cada tarde, cuando el sol finalmente aliviaba el calor sofocante que dominaba las mañanas enteras. La jueza Elena Rodríguez ajustó sus gafas de lectura sobre su nariz delgada mientras examinaba cuidadosamente cada fotografía que el abogado de Rafael estaba presentando metódicamente como prueba irrefutable de mi supuesta incompetencia materna crónica, y podía sentir el peso de su mirada evaluando silenciosamente si yo era realmente el tipo de madre negligente y potencialmente peligrosa que esas imágenes sugerían con calculada crueldad, o si había alguna explicación alternativa que pudiera justificar escenarios tan devastadores capturados con precisión fotográfica profesional que no dejaba lugar a interpretaciones ambiguas o excusas convenientes. Intenté desesperadamente recordar ese martes específico, mencionado en el pie de foto fechado de las fotografías presentadas como evidencia legal contra mi capacidad para cuidar adecuadamente a mis propios hijos, buscando frenéticamente entre recuerdos recientes cualquier contexto que pudiera explicar por qué estaría durmiendo en el sofá durante la tarde, mientras Lucas, de 5 años, y Sofía, de 3, jugaban aparentemente sin supervisión adecuada en un ambiente doméstico, claramente desorganizado, que sugería abandono prolongado en lugar de momentos aislados de fatiga comprensible que toda madre experimenta ocasionalmente después de noches sin dormir cuidando a niños pequeños con fiebre o pesadillas que exigen presencia materna constante. Pero cuanto más observaba esas fotografías ampliadas ordenadamente dispuestas sobre la mesa pulida de la sala del tribunal, iluminada por luces fluorescentes que transformaban todo en un escenario clínico e impersonal, más notaba detalles perturbadores que absolutamente no correspondían con mi realidad diaria cuidadosamente mantenida a pesar de las crecientes dificultades financieras y el estrés emocional causado por la relación deteriorada con Rafael durante los últimos 18 meses. Desde que comenzó a trabajar horarios cada vez más irregulares y a llegar a casa demasiado tarde para la cena familiar o para ayudar con las rutinas nocturnas de los niños, que siempre habían sido una responsabilidad compartida durante los primeros años de nuestro matrimonio, cuando aún manteníamos ilusiones románticas sobre asociación igualitaria y apoyo mutuo a través de los inevitables desafíos de la paternidad moderna. Las botellas vacías esparcidas por la mesa de café en las fotografías eran cerveza importada cara, que yo nunca compraría considerando nuestro ajustado presupuesto familiar, que apenas cubría gastos esenciales, después de que Rafael misteriosamente comenzara a contribuir con cantidades cada vez menores a las cuentas del hogar, alegando problemas financieros temporales en su trabajo como ingeniero civil en una empresa de construcción de tamaño mediano. Y especialmente yo, nunca bebería durante el día mientras estaba sola cuidando a niños pequeños que exigían atención constante y supervisión cuidadosa para evitar accidentes domésticos, que son estadísticamente comunes en residencias con niños menores de 6 años explorando ambientes sin conciencia adecuada de peligros potenciales. La ropa que llevaba puesta en esas fotografías comprometedoras era un viejo conjunto de pijama, que vagamente reconocí como una pieza de mi guardarropa, pero que estaba segura de no haber usado durante al menos 3 meses, desde que finalmente lo descarté durante una
limpieza general del armario, intentando organizar mi vida a través de rituales domésticos que ofrecían la ilusión de control sobre una existencia que parecía estar escapando progresivamente de mi alcance, a través de eventos inexplicables y circunstancias cada vez más extrañas que no podía comprender completamente. Aún más perturbador era el hecho de que mi cabello en las fotografías era significativamente más corto que mi longitud actual, que alcanzaba mis hombros después de meses, cultivando crecimiento que había comenzado justo después de una decisión impulsiva de cortarlo. Drásticamente durante una crisis emocional relacionada con descubrir mensajes sospechosos en el teléfono de Rafael, que él explicó inadecuadamente como conversaciones inocentes con compañeros de trabajo sobre proyectos profesionales que requerían comunicación frecuente fuera del horario laboral regular. Estas inconsistencias sutiles pero inconfundibles en las fotografías presentadas como evidencia contemporánea de mi negligencia materna me hicieron darme cuenta con claridad repentina y aterradora de que esas imágenes no habían sido capturadas recientemente como las fechas falsificadas en los pies de foto sugerían engañosamente, sino que eran composiciones cuidadosamente fabricadas o manipuladas digitalmente para crear una narrativa convincente sobre incompetencia materna crónica, que simplemente no correspondía con mi realidad vivida diariamente a través de rutinas exhaustivas pero responsables de cuidado infantil que consumían completamente mis energías físicas y emocionales desde que Lucas nació hace 5 años, transformando por completo mis prioridades existenciales de carrera profesional ambiciosa como arquitecta prometedora a dedicación materna casi exclusiva, que voluntariamente sacrificó aspiraciones personales en favor del bienestar de mis hijos incondicionalmente amados. Mi abogada Fernanda notó inmediatamente mi creciente agitación mientras examinaba esas fotografías falsificadas con incredulidad creciente, mezclada con terror sobre las implicaciones devastadoras que evidencia tan convincentemente fabricada podría tener en el resultado final de esa audiencia de custodia, que determinaría si mantendría la custodia de mis propios hijos, o si Rafael lograría convencer a la jueza de que yo representaba un peligro real para la seguridad y el bienestar de Lucas y Sofía, a través de negligencia sistemática fotográficamente documentada, con aparente rigor periodístico. Fernanda tocó discretamente mi brazo debajo de la mesa, en un intento de calmarme antes de que mi ansiedad visible pudiera ser interpretada por la jueza como señal de culpa o inestabilidad emocional, que confirmaría las acusaciones de Rafael sobre mi incapacidad de mantener compostura adecuada necesaria para el cuidado parental responsable de niños pequeños vulnerables, que dependían completamente de adultos estables para navegar desarrollos críticos durante los años formativos de la primera infancia. Respiré profundamente varias veces intentando controlar el temblor en mis manos que estaban agarrando el borde de la mesa de madera pulida con fuerza excesiva, mientras observaba al abogado de Rafael continuar presentando metódicamente más evidencia supuestamente, documentando un patrón establecido de negligencia materna que incluía no solo esas fotografías perturbadoras, sino también informes escolares falsificados alegando que Lucas llegaba frecuentemente tarde a clase con uniforme sucio y almuerzo inadecuado consistente, solo en galletas industriales en lugar de comidas nutritivas balanceadas que todo niño en edad preescolar debe recibir para desarrollo físico y cognitivo saludable, según recomendaciones pediátricas universalmente aceptadas por profesionales responsables de la salud infantil. Cuando finalmente logré recuperar mínimamente mi capacidad de articular pensamientos coherentes en palabras comprensibles, solicité formalmente permiso de la jueza para cuestionar la autenticidad de esas fotografías presentadas como evidencia contemporánea, explicando con voz que luchaba por permanecer controlada, a pesar de la furia creciente que esas falsificaciones deliberadas despertaban en mi interior normalmente pacífico y conciliador. La jueza Elena asintió brevemente autorizando mi cuestionamiento, pero dejando claro a través de una expresión facial neutral, pero ligeramente escéptica, que esperaba argumentación sustancial, y no solo negación emocional desesperada, característica de acusados culpables, intentando evitar consecuencias merecidas por comportamientos irresponsables adecuadamente documentados a través de evidencia fotográfica aparentemente legítima. Señalé específicamente la longitud de mi cabello en las fotografías que era significativamente más corto que mi longitud actual, fácilmente verificable, a través de simple observación directa, y especialmente la ropa que llevaba en las imágenes, siendo un conjunto de pijama específico que había descartado meses atrás durante una limpieza general del guardarropa, documentada a través de fotografías que yo misma había tomado para publicar en un grupo de redes.
sociales dedicado al minimalismo y organización del hogar, donde participaba regularmente compartiendo progreso en simplificar mi vida material como forma de terapia emocional durante un periodo estresante de la relación deteriorada con Rafael. El abogado de Rafael, Dr. Enrique, un hombre de 51 años con cabello gris meticulosamente peinado hacia atrás con gel y ojos azules fríos que demostraban décadas de experiencia manipulando narrativas legales para favorecer a sus clientes independientemente de verdades objetivas subyacentes. Respondió inmediatamente con argumento preparado de antemano, sugiriendo que las inconsistencias que yo había señalado eran meramente resultado de memoria defectuosa, causada por consumo crónico de alcohol, que habría deteriorado mi capacidad de recordar adecuadamente eventos recientes de mi propia vida diaria. La acusación implícita de alcoholismo crónico me golpeó como puñetazo físico al estómago, expulsando todo el aire de mis pulmones y dejándome momentáneamente incapaz de respirar adecuadamente mientras intentaba procesar la audacia absoluta de esa mentira descarada, pronunciada, con autoridad profesional convincente, en un ambiente judicial formal, donde las palabras tienen peso legal sustancial y consecuencias potencialmente devastadoras para vidas reales de personas vulnerables, intentando proteger relaciones familiares fundamentales contra ataques sistemáticos basados en falsedades deliberadamente construidas. Nunca había desarrollado problema con el alcohol durante toda mi vida adulta, cuidadosamente vivida dentro de estándares socialmente aceptados de consumo moderado ocasional, limitado a eventos sociales específicos o cenas románticas con Rafael durante los primeros años de matrimonio, cuando aún manteníamos rituales de intimidad, que gradualmente desaparecieron a medida que las responsabilidades parentales consumían progresivamente todo el tiempo y energía previamente dedicados a cultivar la relación marital, a través de atención mutua y comunicación honesta sobre necesidades emocionales individuales, que permanecían importantes incluso después de convertirnos en padres completamente absorbidos por demandas constantes de niños pequeños. Fernanda intervino inmediatamente solicitando formalmente que el abogado de Rafael presentara evidencia médica que sustanciara alegaciones sobre alcoholismo crónico, en lugar de simplemente hacer acusaciones infundadas basadas en inferencias especulativas derivadas de fotografías, cuya autenticidad y contexto estaban siendo activamente cuestionados, a través de inconsistencias temporales, claramente demostrables, que cualquier observador razonable podría verificar mediante comparación directa entre imágenes presentadas y realidad presente inmediatamente visible en la sala del tribunal. El momento en que finalmente entendí la magnitud completa de lo que estaba sucediendo en esa sala del tribunal no fue cuando el abogado de Rafael presentó las fotografías falsificadas o cuando hizo acusaciones infundadas sobre alcoholismo imaginario, sino cuando noté por el rabillo del ojo una figura familiar sentada discretamente en las sillas reservadas para observadores públicos ubicadas al fondo de la sala del tribunal, separadas del área principal por un divisor bajo de madera oscura, que creaba una barrera física pero no visual entre participantes activos en el proceso legal y espectadores pasivos interesados en seguir procedimientos judiciales por diversas razones personales o profesionales. Esa figura familiar era Claudia, mi propia madre biológica de 63 años, sentada con la postura erguida característica que siempre la había distinguido en cualquier ambiente, vistiendo un traje azul marino conservador que reservaba para ocasiones formales importantes, y especialmente observando esa audiencia devastadora con expresión facial que combinaba satisfacción mal disimulada con interés calculador, que me hizo darme cuenta instantáneamente con claridad aterradora de que ella no estaba allí, simplemente como abuela preocupada apoyando a su yerno en una disputa familiar difícil, sino como participante activa y posiblemente la arquitecta principal de todo ese esquema elaborado, diseñado para destruirme sistemáticamente a través de un proceso legal que usaba falsificaciones documentales y manipulación psicológica para transformar a una madre dedicada en una figura materna negligente que no merecía la custodia de sus propios hijos biológicos, que había llevado durante embarazos exhaustivos y cuidado devotamente, desde nacimientos traumáticos que casi cuestan mi vida, debido a complicaciones médicas inesperadas. La mirada que Claudia me dirigió brevemente cuando nuestros ojos se encontraron accidentalmente a través de esa sala del tribunal artificialmente climatizada contenía frialdad emocional tan profunda y calculada que me hizo cuestionar instantáneamente todo lo que creía saber sobre nuestra relación maternal construida durante 38 años de convivencia familiar que yo había asumido ingenuamente. Estaba fundada en amor incondicional, característico de vínculos biológicos entre madres e hijas,
incluso cuando había diferencias inevitables sobre elecciones de vida o valores personales que ocasionalmente creaban tensiones temporales rápidamente resueltas a través de conversaciones honestas y concesiones mutuas. Pero esa mirada fría y calculadora revelaba una verdad mucho más siniestra y perturbadora sobre quién era realmente Claudia como persona, y especialmente sobre cuán lejos estaba dispuesta a llegar para dañarme a través de métodos que combinaban sofisticación legal impresionante con crueldad emocional casi incomprensible que desafiaba todas las nociones básicas sobre comportamiento materno instintivo, supuestamente programado biológicamente en hembras humanas, a través de millones de años de evolución, seleccionando características que promovían protección y cuidado de descendencia vulnerable. Aparté rápidamente la mirada de esa conexión visual perturbadora, sintiendo náuseas crecientes subiendo por mi garganta, mientras intentaba procesar mentalmente las implicaciones devastadoras de lo que acababa de darme cuenta sobre la participación directa de Claudia en esa conspiración elaborada contra mi maternidad y especialmente contra mi relación fundamental con Lucas y Sofía, que literalmente representaban el centro absoluto de mi existencia actual, después de años sacrificando ambiciones profesionales personales para dedicarme completamente al cuidado parental, que consideraba responsabilidad sagrada y privilegio extraordinario, a pesar de todas las dificultades prácticas y emocionales inherentes, a criar niños pequeños en la sociedad moderna que ofrece apoyo inadecuado para familias jóvenes, navegando las complejidades de la paternidad contemporánea, sin redes de apoyo comunitario tradicionales que existían en generaciones anteriores. Fernanda notó inmediatamente mi agitación renovada y siguió discretamente mi mirada hasta identificar a Claudia sentada al fondo de la sala, observando los procedimientos con interés que parecía excesivamente intenso para una simple espectadora desinteresada, y vi a través de su expresión facial que ella también estaba comenzando a conectar puntos que revelaban un patrón perturbador de manipulación familiar, sistemáticamente orquestada a través de múltiples participantes coordinados, ejecutando un plan elaborado, cuyo objetivo final permanecía todavía parcialmente oscuro, pero claramente involucraba separarme permanentemente de mis hijos, a través de un proceso legal que usaba falsificaciones documentales como herramientas legales aparentemente legítimas. Durante un breve receso solicitado por Fernanda para consultar privadamente con su clienta obviamente perturbada sobre revelaciones progresivas respecto a la extensión de la conspiración contra ella, salimos de la sala del tribunal por una puerta lateral que conducía a un pasillo estrecho, bordeado de otras salas similares, donde dramas familiares igualmente devastadores estaban siendo resueltos a través de procedimientos legales formales, que transformaban relaciones íntimas en argumentos legales técnicos desprovistos de matices emocionales complejos, que caracterizaban realidades vividas de personas reales enfrentando situaciones imposibles, sin soluciones satisfactorias disponibles a través de sistemas legales necesariamente limitados por precedentes, y procedimientos que no podían capturar completamente las complejidades de experiencias humanas auténticas. Fernanda me condujo a una pequeña sala de reuniones claustrofóbica, con paredes pintadas de beige institucional y mobiliario minimalista, consistente solo en una mesa rectangular, rodeada de 4 incómodas sillas de plástico duro. Cerró la puerta pesada detrás de nosotras, creando privacidad necesaria para conversación franca sobre desarrollos perturbadores que se habían revelado durante la audiencia. Y especialmente me enfrentó con expresión que combinaba genuina preocupación profesional, con frustración creciente, sobre no haber sido informada con anticipación sobre la participación potencial de Claudia en una conspiración contra mí, que obviamente requería estrategias legales diferentes de aquellas que habíamos preparado, asumiendo erróneamente que simplemente estábamos lidiando con una disputa de custodia convencional entre cónyuges, divorciándose que no estaban de acuerdo sobre arreglos de custodia apropiados para hijos menores. Marina, necesito que entiendas que no estoy aquí cuestionando tu versión de los eventos o sugiriendo que eres una madre negligente, pero mi obligación profesional como tu abogada es alertarte honestamente sobre la extrema gravedad de la situación que enfrentamos en esta audiencia de custodia. Comenzó Fernanda con voz baja pero urgente tan pronto como la puerta pesada de la sala de reuniones se cerró detrás de nosotras, bloqueando completamente sonidos del pasillo ocupado, donde otros abogados y clientes aguardaban sus propias audiencias devastadoras. Ella jaló una de las incómodas sillas de plástico duro y se sentó posicionándose estratégicamente frente a mí, mientras organizaba mentalmente los puntos críticos que necesitaba abordar durante ese receso limitado, que la jueza había concedido con visible reticencia después de notar mi creciente agitación al reconocer a Claudia observando los procedimientos con interés perturbador.
Las fotografías que el abogado de Rafael presentó son extremadamente perjudiciales para tu defensa, no solo porque muestran un ambiente doméstico aparentemente descuidado, y a ti durmiendo durante horas diurnas cuando deberías estar supervisando activamente a Lucas y Sofía, sino especialmente porque fueron acompañadas de informes escolares alegando un patrón establecido de llegadas tardías frecuentes y cuidado inadecuado que crean una narrativa convincente sobre incompetencia materna crónica, en lugar de incidentes aislados que cualquier madre podría experimentar ocasionalmente. Explicó con franqueza profesional que aprecié incluso cuando cada palabra intensificaba el terror que ya dominaba completamente mi sistema nervioso sobrecargado. Fernanda abrió su maletín de cuero organizado y sacó copias de las fotografías que acabábamos de ver en la sala del tribunal, organizándolas metódicamente sobre la mesa rayada mientras señalaba específicamente detalles que había notado durante la presentación inicial, pero que yo estaba demasiado emocionalmente perturbada para procesar adecuadamente en ese momento de shock absoluto. Observa aquí la fecha impresa en la esquina inferior derecha de cada fotografía. Todas afirman haber sido capturadas durante las últimas 6 semanas, un periodo que coincide exactamente con cuando Rafael inició formalmente este proceso de custodia a través del sistema judicial. Indicó, tocando delicadamente una de las imágenes con un dedo que temblaba ligeramente, revelando que incluso ella, una abogada experimentada acostumbrada a casos complejos de disputas familiares, estaba perturbada por la sofisticación calculada de ese ataque sistemático contra mi maternidad. Pero mencionaste durante la audiencia inconsistencias temporales significativas relacionadas con la longitud de tu cabello y especialmente con la ropa específica que afirmas haber descartado meses atrás. Detalles que, si se confirman a través de evidencia independiente, como publicaciones de redes sociales fechadas o testimonios de personas que te vieron regularmente durante ese periodo, podrían demostrar convincentemente que estas fotografías fueron manipuladas digitalmente o capturadas en un momento anterior, y falsamente fechadas para parecer contemporáneas. La posibilidad de que esas imágenes comprometedoras fueran falsificaciones deliberadas, en lugar de documentación legítima de negligencia real, ofreció el primer atisbo de esperanza, desde que esa audiencia de pesadilla había comenzado horas antes, transformando mi mañana pacífica en una batalla legal por la custodia de mis propios hijos. Fernanda continuó su análisis técnico de las fotografías, señalando elementos adicionales que podrían apoyar argumentos sobre manipulación o fabricación. La iluminación inconsistente en algunas imágenes sugería edición digital. Ciertas sombras no correspondían con ángulos esperados considerando la posición aparente de la fuente de luz natural. Y especialmente había objetos visibles en el fondo de varias fotografías que reconocí como pertenencias que no habían estado en la casa durante al menos 4 meses después de que Rafael se mudó, llevándose consigo muebles y decoraciones que afirmaba eran regalos familiares de su lado. Marina, necesito que me cuentes absolutamente todo sobre tu relación con Claudia durante años recientes, especialmente cualquier conflicto significativo o tensión creciente que pudiera motivarla a participar activamente en una conspiración elaborada para separarte permanentemente de Lucas y Sofía, solicitó Fernanda, cambiando abruptamente de análisis técnico de las fotografías falsificadas a investigación psicológica de dinámicas familiares que podrían explicar por qué mi propia madre había aparentemente elegido aliarse con mi esposo infiel en un esquema diseñado para destruirme sistemáticamente a través de un proceso legal que usaba falsificaciones documentales como armas legales aparentemente legítimas. La pregunta me obligó a confrontar verdades incómodas sobre mi relación con Claudia que había evitado sistemáticamente, examinar honestamente durante años a través de racionalización conveniente y negación emocional que me permitía mantener la ilusión de armonía familiar, en lugar de reconocer patrones perturbadores de manipulación psicológica y control que habían caracterizado nuestra dinámica maternal desde mi infancia traumática, creciendo bajo la autoridad opresiva de una mujer que valoraba apariencias sociales y conformidad obediente por encima de autonomía individual o autenticidad emocional. Respiré profundamente varias veces, intentando organizar mentalmente décadas de recuerdos complejos, y a menudo contradictorios sobre Claudia, en una narrativa coherente que pudiera ayudar a Fernanda a entender posibles motivaciones para traición maternal tan devastadora, como la que estaba siendo progresivamente revelada a través de su presencia calculadora en esa sala del tribunal, observando mi agonía pública con satisfacción mal disimulada, que sugería planificación deliberada, en lugar de mero apoyo pasivo, de un yerno en una disputa familiar difícil. Mi relación con Claudia siempre ha sido complicada de formas que honestamente nunca logré articular completamente, ni siquiera a mí misma.
mucho menos a otras personas que inevitablemente interpretarían mis quejas como ingratitud típica de una hija mimada quejándose de una madre que sacrificó todo por la familia. Comencé vacilantemente, eligiendo cuidadosamente palabras que pudieran transmitir matices emocionales complejos, sin sonar como exageración dramática o victimización autocomplaciente. Claudia siempre ha sido una mujer extremadamente controladora que tenía opiniones firmes sobre absolutamente todo relacionado con mi vida. Desde la ropa que debería usar en la escuela primaria hasta la carrera profesional que debería seguir en la universidad, pasando por amistades que aprobaba o desaprobaba, basándose en criterios que nunca fueron completamente claros para mí, pero parecían principalmente relacionados con estatus social y conformidad, con expectativas conservadoras sobre comportamiento femenino apropiado. Los recuerdos que habían permanecido cuidadosamente compartimentalizados en el fondo de mi conciencia durante años comenzaron a emerger con claridad perturbadora, mientras finalmente me permitía examinar honestamente patrones de comportamiento que había normalizado a través de décadas de condicionamiento psicológico sistemático. Cuando conocí a Rafael hace 10 años en un evento social organizado por compañeros de universidad donde estaba completando una maestría en arquitectura, Claudia inicialmente demostró entusiasmo excesivo sobre la nueva relación que me sorprendió considerando que usualmente criticaba despiadadamente a cualquier novio que presentaba, encontrando defectos inevitables que justificaban su desaprobación materna expresada, a través de comentarios sutiles pero corrosivos, sobre su inadecuación como parejas apropiadas para una hija de familia respetable. El recuerdo de ese entusiasmo inicial de Claudia sobre Rafael ahora asumía significado completamente siniestro, considerando desarrollos recientes. Había identificado en él características de personalidad específicas vulnerables a manipulación que podrían ser explotadas en el futuro para propósitos aún oscuros pero claramente relacionados con ejercer control sobre mi vida a través de un proxy masculino influenciable. Claudia prácticamente orquestó nuestro compromiso rápido solo 6 meses después de que comenzamos a salir, insistiendo en que Rafael era el hombre perfecto que nunca debería dejar escapar, porque ingenieros civiles bien establecidos con familias respetables no aparecían todos los días disponibles para mujeres ya de 28 años que estaban peligrosamente cerca de perder su ventana biológica para maternidad saludable. Continué, relatando recuerdos que ahora parecían señales de advertencia obvias, que yo había interpretado ingenuamente como preocupación materna legítima, en lugar de manipulación calculada. Durante nuestro matrimonio inicial, que duró aproximadamente 3 años, antes de que Lucas naciera, transformando completamente nuestra dinámica marital. Claudia visitaba nuestra casa al menos 4 veces por semana, siempre con excusas aparentemente inocentes sobre traer comida casera o ayudar con tareas domésticas. Pero retrospectivamente me doy cuenta de que esas visitas frecuentes eran principalmente oportunidades para que ella monitoreara obsesivamente detalles íntimos de nuestra relación, y especialmente para cultivar cercanía creciente con Rafael a través de conversaciones privadas que mantenían en la cocina mientras yo estaba ocupada con trabajo traído a casa desde la oficina de arquitectura, donde estaba construyendo una carrera prometedora que requería dedicación sustancial. Fernanda estaba tomando notas meticulosas, mientras yo relataba esos recuerdos perturbadores, interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas aclaratorias sobre cronología específica o detalles que podrían ser relevantes para entender cómo Claudia había establecido gradualmente influencia sobre Rafael, que ahora estaba siendo tan devastadoramente explotada en ese proceso legal elaborado. Después de que Lucas nació hace 5 años a través de un parto traumático que resultó en complicaciones médicas serias requiriendo recuperación prolongada de 6 semanas, donde estuve esencialmente incapacitada y dependiente de ayuda externa para cuidado básico del bebé recién nacido, Claudia prácticamente se mudó a nuestra casa, asumiendo control total sobre rutinas domésticas y especialmente sobre cuidado infantil, que yo físicamente no podía ejecutar sola, debido a dolor incapacitante y movilidad limitada, resultante de cesárea de emergencia seguida de infección postoperatoria que casi me mata. Relaté, sintiendo náuseas crecientes al darme cuenta de cómo ese periodo de vulnerabilidad extrema probablemente había proporcionado la oportunidad perfecta para que Claudia consolidara influencia sobre Rafael a través de narrativas cuidadosamente construidas sobre mi supuesta inadecuación materna y necesidad de supervisión constante para asegurar el bienestar de Lucas. Durante esas 6 semanas, cuando estuve confinada principalmente a la habitación recuperándome lentamente de complicaciones médicas, Claudia y Rafael desarrollaron una rutina coordinada de cuidado infantil que sistemáticamente excluía mi participación,
incluso después de que los médicos confirmaran que estaba suficientemente recuperada para reanudar actividades normales, incluyendo cuidar a mi propio hijo. El recuerdo de ese periodo cuando me sentí progresivamente alienada de mi bebé recién nacido mientras Claudia y Rafael formaban una asociación de cuidado que ni requería ni aparentemente deseaba mi contribución materna, todavía me causaba dolor emocional agudo años después, incluso cuando había racionalizado esa exclusión como consecuencia natural y temporal de haber estado físicamente incapacitada durante las semanas iniciales críticas de la vida de Lucas. Cuando finalmente insistí en reanudar el cuidado primario de Lucas aproximadamente 2 meses después de su nacimiento, Claudia reaccionó con hostilidad mal disimulada, cuestionando constantemente mis decisiones sobre alimentación, sueño y rutinas diarias a través de comentarios críticos sutiles pero persistentes que sistemáticamente socavaban mi ya frágil confianza sobre capacidades maternas que estaba desarrollando a través de ensayo y error característico de cualquier madre primeriza. Continué, revelando patrones de comportamiento que ahora reconocía como campaña psicológica deliberada para mantenerme insegura y dependiente de validación externa sobre adecuación materna. Rafael gradualmente comenzó a hacer eco de las críticas de Claudia sobre mis métodos de cuidado infantil, siempre con tono aparentemente constructivo, de preocupación amorosa, pero cuya frecuencia e intensidad crecientes creaban un ambiente doméstico donde me sentía constantemente evaluada e inevitablemente considerada deficiente, según estándares que nunca fueron claramente articulados, pero parecían cambiar siempre convenientemente para asegurar que nunca pudiera satisfacerlos. Fernanda pausó su toma de notas y me miró directamente con expresión que combinaba compasión profesional con urgencia creciente sobre la necesidad de entender completamente la extensión de la conspiración que había sido aparentemente metódicamente construida durante años a través de manipulación psicológica sistemática, disfrazada como preocupación familiar legítima. Marina, basándome en lo que me estás contando, parece que Claudia ha estado ejecutando una campaña a largo plazo diseñada para socavar tu confianza materna y especialmente para cultivar una alianza con Rafael, que ahora está siendo explotada en este proceso de custodia. Analizó con precisión que confirmaba mis peores temores sobre haber sido víctima de manipulación familiar elaborada durante años, sin reconocer conscientemente lo que estaba sucediendo. La situación se deterioró significativamente después de que Sofía nació hace 3 años, sin complicaciones médicas esta vez, pero coincidiendo con un periodo en que mi carrera profesional en arquitectura finalmente estaba despegando a través de una promoción importante a posición senior en la oficina que requería dedicación sustancial y ocasionalmente horarios irregulares, continué, relatando una cronología que revelaba cómo múltiples estresores habían convergido, creando vulnerabilidad que Claudia había aparentemente identificado y explotado estratégicamente. Claudia comenzó a hacer comentarios cada vez más directos sobre cómo yo estaba priorizando ambiciones profesionales egoístas por encima de las necesidades de mis hijos pequeños, que merecían una madre completamente dedicada al cuidado materno, en lugar de una mujer dividida entre responsabilidades competitivas que inevitablemente resultarían en negligencia, aunque fuera no intencional. Las críticas se habían intensificado progresivamente durante los últimos 2 años, mientras yo luchaba por equilibrar demandas de una carrera profesional que había sacrificado temporalmente durante los primeros años de maternidad, con responsabilidades de cuidar adecuadamente a 2 niños pequeños, cuyas necesidades emocionales y prácticas estaban constantemente creciendo y volviéndose cada vez más complejas. Rafael comenzó a trabajar progresivamente horarios más irregulares hace aproximadamente 18 meses, alegando presiones profesionales aumentadas debido a un proyecto de construcción importante que requería supervisión constante. Pero retrospectivamente me doy cuenta de que su ausencia creciente del hogar puede haber sido estrategia deliberada para crear una situación donde yo estuviera abrumada cuidando sola a 2 niños pequeños mientras intentaba mantener una carrera profesional exigente. Un escenario que inevitablemente resultaría en momentos de agotamiento o descuidos menores, que podrían ser fotográficamente documentados y posteriormente presentados como evidencia de negligencia sistemática. La revelación repentina sobre la posibilidad de que todo ese deterioro de mi matrimonio durante los últimos 18 meses hubiera sido deliberadamente orquestado, como fase preparatoria para este ataque legal contra mi maternidad, me dejó simultáneamente furiosa y nauseada por la crueldad calculada que tal conspiración representaría. Fernanda, ¿estás sugiriendo que Rafael y Claudia pueden haber estado planeando este proceso de custodia durante más de 1 año, creando sistemáticamente condiciones que me sobrecargarían para que entonces pudieran documentar fotográficamente
momentos inevitables de agotamiento o descuido que cualquier madre soltera cuidando sola a niños pequeños experimentaría ocasionalmente? Pregunté, articulando en voz alta el escenario terrible que estaba progresivamente formándose en mi conciencia mientras conectaba puntos entre eventos aparentemente desconectados de años recientes. Fernanda asintió gravemente, confirmando que la cronología y patrones que había descrito eran consistentes con una conspiración a largo plazo, en lugar de una disputa de custodia oportunista, surgiendo espontáneamente después de separación marital. Exactamente, Marina. Y la participación de Claudia en esta conspiración agrega una capa particularmente siniestra, porque sugiere que ella no está simplemente apoyando a Rafael como suegra comprensiva, preocupada por el bienestar de sus nietos, sino que está participando activamente y posiblemente incluso orquestando una estrategia legal elaborada, cuyos objetivos últimos permanecen parcialmente oscuros, pero claramente van más allá de simplemente asegurar que Rafael obtenga custodia primaria de Lucas y Sofía. La mención de objetivos oscuros de Claudia me recordó conversaciones perturbadoras que habíamos tenido durante años sobre herencia familiar, y especialmente sobre propiedades sustanciales que ella controlaba, incluyendo la casa grande donde había criado a mi familia, y que, siempre había insinuado, sería dejada a mí después de su muerte, siempre que mantuviera una relación respetuosa, y especialmente produjera nietos que perpetuarían el linaje familiar según expectativas tradicionales sobre deber femenino filial. Claudia siempre ha estado obsesionada con el control sobre propiedades familiares, y especialmente con asegurar que esas propiedades permanecieran dentro de la familia a través de generaciones futuras representadas por Lucas y Sofía, revelé, recordando conversaciones incómodas sobre testamentos y arreglos de sucesión que Claudia insistía en discutir con frecuencia, perturbadora considerando que solo tenía 63 años y gozaba de salud relativamente buena, sin condiciones médicas serias que justificaran preocupación inmediata sobre mortalidad. Mencionó varias veces durante años recientes que estaba preocupada sobre la posibilidad de que si me divorciaba de Rafael, él podría intentar reclamar parte de la herencia familiar a través de acuerdos de división de propiedades que incluirían propiedades que técnicamente todavía le pertenecían a ella, pero que yo tendría derecho a heredar eventualmente. La conexión entre esas preocupaciones obsesivas de Claudia sobre proteger propiedades familiares y este proceso legal elaborado para separarme de mis hijos estaba comenzando a emerger con claridad perturbadora. ¿Podría el objetivo final de esta conspiración ser no simplemente asegurar que Rafael obtuviera custodia de los niños, sino establecer una base legal para eventualmente transferir control completo sobre la herencia familiar directamente a Rafael a través de Lucas y Sofía, efectivamente excluyéndome completamente de un legado que debería ser mío por derecho biológico? Fernanda, necesito que me digas honestamente si es posible que Claudia y Rafael estén conspirando no solo para quitarme la custodia de mis hijos, sino también para excluirme completamente de herencia familiar sustancial, transfiriendo control legal sobre propiedades directamente a Rafael como tutor primario de Lucas y Sofía, quienes serían técnicamente herederos legítimos a través de mí, pero cuyos intereses serían administrados por Rafael si yo fuera declarada madre inadecuada. Articulé el escenario terrible formándose en mi mente, mientras todas las piezas de ese rompecabezas siniestro finalmente encajaban revelando un cuadro mucho más amplio y devastador que una simple disputa de custodia entre cónyuges divorciándose. Fernanda pausó por un momento considerando cuidadosamente las implicaciones legales complejas de ese escenario, antes de responder con franqueza profesional, que aprecié incluso cuando sus palabras confirmaban mis peores temores. Es absolutamente posible, e incluso probable considerando el nivel de sofisticación demostrado en este ataque legal contra ti, que hay motivación financiera sustancial más allá de simples cuestiones de custodia infantil, confirmó, abriendo una nueva carpeta de documentos que había preparado con anticipación, conteniendo investigación sobre precedentes legales relacionados con casos donde disputas de custodia estaban entrelazadas con cuestiones de herencia familiar y control de propiedades. Si Rafael logra convencer a la jueza de que eres una madre inadecuada y obtiene custodia primaria o incluso exclusiva de Lucas y Sofía, esencialmente se convertiría en el administrador legal de cualquier activo o propiedad que tus hijos heredaran a través de ti, lo que le daría control efectivo sobre herencia familiar sustancial, que Claudia actualmente controla, pero que presumiblemente sería transferida a ti como única hija después de su muerte. La crueldad calculada de ese esquema que transformaba a mis propios hijos en instrumentos legales para robarme no solo de la maternidad, sino también de seguridad financiera futura,
Me dejó temporalmente sin palabras mientras intentaba procesar la magnitud completa de la traición, siendo perpetrada contra mí por personas en quienes había confiado incondicionalmente durante años, creyendo ingenuamente que el amor familiar ofrecía protección contra tal manipulación devastadora. El aspecto más siniestro de este escenario es que si Claudia es realmente participante, activa en esta conspiración en lugar de simplemente víctima de manipulación de Rafael, sugiere que tu propia madre está dispuesta a sacrificar permanentemente su relación contigo en favor de un arreglo que le permite mantener control sobre propiedades familiares, incluso después de su muerte a través de Rafael como proxy legal, administrando los intereses de Lucas y Sofía, agregó Fernanda, revelando una capa adicional de crueldad materna que iba más allá de cualquier cosa que había imaginado posible incluso en mis peores pesadillas sobre cuán lejos Claudia podría llegar para ejercer control sobre mi vida. El sonido repentino de golpes firmes en la puerta de la sala de reuniones interrumpió nuestra conversación perturbadora, señalando que el receso limitado había terminado y necesitábamos regresar inmediatamente a la sala del tribunal para continuar el proceso que determinaría el destino de mi relación con Lucas y Sofía. Fernanda organizó rápidamente sus documentos y me miró con expresión que combinaba determinación profesional con genuina compasión sobre la batalla brutal que todavía teníamos por delante durante las próximas horas de esa audiencia. Marina, cuando regresemos a esa sala, necesito que mantengas compostura absoluta, sin importar qué presente el abogado de Rafael como evidencia adicional contra ti, instruyó con urgencia mientras caminábamos por el pasillo de regreso a la sala del tribunal. Cualquier muestra excesiva de emoción será interpretada por la jueza como inestabilidad psicológica, que confirma su narrativa sobre tu inadecuación materna. Así que necesitas mantener la calma, responder preguntas directamente sin elaboración innecesaria, y especialmente confiar en que yo argumentaré sistemáticamente cada acusación falsa que presenten. Sus instrucciones eran prácticas y necesarias, pero extraordinariamente difíciles de seguir considerando la turbulencia emocional que me consumía completamente mientras procesaba revelaciones devastadoras sobre la extensión de la conspiración contra mí, y especialmente sobre la participación de Claudia en un esquema tan elaborado y psicológicamente tortuoso, que desafiaba todas las nociones básicas sobre amor materno instintivo que yo había asumido ingenuamente caracterizaba relaciones biológicas entre madres e hijas. Cuando regresamos a la sala del tribunal, a través de la misma puerta lateral que habíamos usado para salir, inmediatamente noté que la atmósfera había cambiado sutilmente durante nuestra ausencia. Rafael y su abogado Dr. Enrique estaban involucrados en conversación intensa y aparentemente animada que cesó abruptamente tan pronto como nos vieron entrar. Y especialmente Claudia había cambiado de posición en las sillas reservadas para observadores públicos, moviéndose a una ubicación más cerca del área principal donde ocurrían los procedimientos como si quisiera asegurar que no perdería ningún detalle de lo que estaba por suceder durante la siguiente fase de la audiencia. La jueza Elena Rodríguez ya estaba sentada en su posición elevada, examinando documentos adicionales que habían sido aparentemente sometidos durante el receso, y cuando finalmente miró en nuestra dirección señalando que estábamos listas para recomenzar, noté a través de su expresión facial que algo había cambiado durante nuestra ausencia. Algún desarrollo que había alterado su perspectiva sobre el caso de forma que no podía identificar completamente, pero que me llenaba de presentimiento creciente sobre desafíos adicionales que estaban por revelarse. Consejeros de ambas partes, durante el receso recibí documentación suplementaria del Dr. Enrique, que requiere nuestra atención cuidadosa antes de proceder con testimonios adicionales, anunció la jueza formalmente con tono que no revelaba absolutamente nada sobre el contenido o implicaciones de esa documentación misteriosa que había sido estratégicamente sometida durante un momento en que yo estaba ausente de la sala, incapaz de responder inmediatamente a cualquier acusación adicional siendo hecha contra mí. El doctor Enrique se puso de pie con movimientos calculadamente deliberados que demostraban confianza creciente sobre la fuerza de evidencia que estaba por presentar. Y cuando abrió una nueva carpeta de documentos que había mantenido estratégicamente ocultos durante la fase inicial de la audiencia, sentí mi estómago contraerse, anticipando revelaciones devastadoras que transformarían aún más dramáticamente esa batalla legal ya imposible. Su señoría, durante el receso, tuve la oportunidad de consultar con mi cliente adicional, quien amablemente accedió a proporcionar testimonio crucial sobre patrones de comportamiento de la señora Marina, que extensivamente corroboran las preocupaciones del señor Rafael sobre su adecuación como tutora primaria de Lucas y Sofía,
Comenzó con formalidad profesional que apenas disimulaba satisfacción sobre estar por revelar información perjudicial que claramente creía sería decisiva para el resultado final de esa audiencia. La mención de un cliente adicional me confundió momentáneamente hasta que me di cuenta con horror creciente de que se estaba refiriendo a Claudia. Mi propia madre no estaba simplemente observando pasivamente esos procedimientos como espectadora preocupada, sino que había sido formalmente reclutada como testigo contra mí, proporcionando declaraciones juradas que serían presentadas como evidencia oficial de mi inadecuación materna crónica. Su señoría, me gustaría llamar a testificar a la señora Claudia Ferreira Santos, abuela materna de Lucas y Sofía, quien tiene conocimiento íntimo y prolongado sobre las capacidades parentales de la señora Marina basado en observaciones directas durante los últimos 5 años desde el nacimiento del primer nieto, anunció formalmente el doctor Enrique, mientras hacía gestos para que Claudia se acercara al área de testigos posicionada estratégicamente frente a la jueza, pero también visible para todos los participantes en el proceso, incluyéndome a mí, quien ahora sería forzada a ver a mi propia madre testificar formalmente contra mí en un proceso legal que determinaría si mantendría la custodia de mis hijos. Claudia se levantó de las sillas de observadores con postura erguida y expresión facial cuidadosamente compuesta que proyectaba seriedad apropiada para la gravedad de la situación, mientras caminaba deliberadamente hacia el área de testigos, donde un oficial del tribunal la aguardaba para administrar el juramento formal que transformaría cualquier declaración subsecuente en testimonio legalmente registrado, potencialmente usado como evidencia en procedimientos futuros. Observé en silencio paralizado mientras Claudia colocaba su mano derecha sobre una Biblia gastada y juraba solemnemente decir la verdad completa sobre todo aquello por lo que fuera cuestionada. Y cuando finalmente se sentó en la silla de testigos y me miró directamente por un momento breve, antes de apartar la vista para enfocar atención en la jueza, reconocí en esa mirada fugaz la misma frialdad calculadora que había notado anteriormente cuando descubrí su presencia observando la audiencia. Confirmación visual de que ella estaba completamente consciente y voluntariamente era participante activa en esa conspiración elaborada para destruirme sistemáticamente a través de un proceso legal que usaba falsificaciones y testimonios manipulados como armas legales aparentemente legítimas. El doctor Enrique se acercó a Claudia con postura profesional, pero también ligeramente deferente característica de abogados experimentados que saben cómo cultivar testigos importantes, haciéndolos sentir respetados y valorados de formas que los alientan a proporcionar testimonios detallados perjudiciales para oponentes. Y cuando comenzó su secuencia de preguntas cuidadosamente preparadas, me di cuenta con claridad devastadora de que cada palabra había sido meticulosamente planeada para crear una narrativa convincente sobre mi incompetencia materna, basada en décadas de observaciones supuestamente objetivas de una abuela preocupada que había intentado repetidamente intervenir para proteger a nietos vulnerables, pero había sido consistentemente impedida por una hija terca que se negaba a aceptar ayuda necesaria o reconocer sus propias limitaciones como madre sobrecargada, intentando equilibrar demandas incompatibles de carrera profesional ambiciosa y responsabilidades de cuidado infantil adecuadas. Señora Claudia, ¿podría por favor describir para el tribunal su relación con su hija Marina y especialmente el nivel de involucramiento que ha mantenido en las vidas de sus nietos Lucas y Sofía desde sus respectivos nacimientos? Comenzó el doctor Enrique con pregunta aparentemente inocente, pero estratégicamente diseñada para establecer la credibilidad de Claudia como testigo con conocimiento íntimo y prolongado sobre dinámicas familiares relevantes para ese proceso de custodia. Claudia respiró profundamente antes de responder con voz que proyectaba preocupación materna mezclada con tristeza resignada sobre la necesidad de testificar públicamente contra su propia hija, una actuación emocional cuidadosamente calibrada para despertar simpatía de la jueza, mientras establecía fundamento para acusaciones devastadoras que vendrían subsecuentemente. He sido la madre de Marina durante 38 años, y siempre he mantenido una relación cercana con ella incluso después de que se casó con Rafael y estableció su propia residencia, visitando regularmente para ofrecer apoyo emocional y especialmente ayuda práctica con tareas domésticas y cuidado infantil según fuera necesario. Comenzó con tono que sugería devoción materna ejemplar, en lugar de comportamiento controlador obsesivo que yo había experimentado durante décadas de convivencia opresiva. Desde que Lucas nació hace 5 años comencé a visitar aún más frecuentemente porque Marina tuvo complicaciones médicas serias después del parto que la dejaron temporalmente incapaz de cuidar adecuadamente al bebé recién nacido.
Así que asumí responsabilidad primaria por el cuidado infantil durante las primeras semanas críticas, mientras ella se recuperaba lentamente de cirugías e infecciones que casi cuestan su vida. La descripción que Claudia ofrecía sobre ese periodo posparto traumático era técnicamente precisa en hechos básicos, pero omitía completamente contexto emocional sobre cómo había explotado mi vulnerabilidad física para establecer control sobre Lucas, que nunca realmente relinquió incluso después de que yo estaba completamente recuperada y ansiosa por reanudar el cuidado materno de mi propio hijo. El doctor Henrique asintió alentadoramente, como si escuchara revelaciones particularmente significativas, en lugar de recitación ensayada de narrativa, que obviamente había preparado colaborativamente con Claudia durante consultas privadas antes de la audiencia. Y después de que Marina se recuperó de esas complicaciones médicas iniciales, continuó observando de cerca cómo cuidaba a Lucas mientras crecía durante los primeros años de su vida. Preguntó, metódicamente conduciendo testimonio hacia acusaciones específicas sobre negligencia materna que constituían el núcleo central de su estrategia legal para convencer a la jueza de que yo representaba peligro real para el bienestar de mis hijos. Claudia asintió gravemente antes de responder con palabras que parecían pesar emocional, pero honestamente sobre ella como si estuviera cumpliendo reluctantemente un deber moral de proteger nietos vulnerables, incluso si significaba traicionar públicamente a su propia hija. Sí. Continué visitando regularmente y durante esas visitas comencé a notar patrones preocupantes en el comportamiento de Marina relacionados con cómo cuidaba a Lucas, declaró, pausando estratégicamente para dejar que esa acusación vaga se asentara en la conciencia de la jueza antes de elaborar con especificidad devastadora. Marina frecuentemente parecía exhausta más allá de lo normal esperado para una madre primeriza, durmiendo durante periodos diurnos cuando debería estar supervisando activamente a Lucas, quien estaba en la etapa de desarrollo, donde niños pequeños exploran ambientes domésticos sin conciencia adecuada de peligros potenciales. La acusación sobre mí durmiendo durante el día hacía eco exactamente de las fotografías falsificadas que habían sido presentadas anteriormente, revelando coordinación obvia entre el testimonio de Claudia y evidencia documental fabricada que Rafael y el Dr. Enrique habían meticulosamente compilado para crear una narrativa convincente, pero fundamentalmente falsa sobre mi incompetencia materna crónica. Fernanda se levantó inmediatamente para objetar, pero la jueza levantó su mano señalando que debería esperar hasta que el testimonio inicial estuviera completo, antes de presentar argumentos o cuestionar la credibilidad de alegaciones siendo hechas por Claudia. Continúe, señora Claudia. El tribunal está interesado en escuchar observaciones específicas que apoyan sus preocupaciones sobre las capacidades parentales de su hija. Instruyó la jueza con tono neutral, que no revelaba si estaba siendo persuadida por las acusaciones o manteniendo escepticismo apropiado sobre las motivaciones de una abuela, testificando tan perjudicialmente contra su propia hija en un proceso legal con consecuencias potencialmente devastadoras. Claudia continuó su narrativa ensayada describiendo supuestos incidentes de negligencia que afirmaba haber presenciado durante visitas a nuestra casa en años recientes. Lucas siendo alimentado con comidas nutricionalmente inadecuadas, consistentes principalmente en alimentos procesados convenientes en lugar de comidas caseras balanceadas. La casa mantenida en estado de desorganización crónica, con juguetes esparcidos creando peligros de tropiezo, y especialmente Marina demostrando impaciencia o irritabilidad excesiva, cuando los niños demandaban atención durante momentos en que ella estaba enfocada en trabajo profesional traído a casa. Cada acusación era presentada con detalles suficientemente específicos para parecer convincente, pero lo suficientemente vaga para ser difícil de refutar definitivamente a través de contraevidencia. Estrategia clásica de testimonio manipulado diseñada para crear impresión general de incompetencia, sin hacer afirmaciones tan extremas que pudieran ser fácilmente desacreditadas a través de investigación independiente. ¿Y señora Claudia? ¿Alguna vez expresó estas preocupaciones directamente a Marina o intentó intervenir ofreciendo asistencia adicional u orientación sobre mejores prácticas de cuidado infantil? Preguntó el doctor Enrique, estableciendo la siguiente fase de la narrativa, donde Claudia sería retratada como abuela dedicada, que había intentado repetidamente ayudar, pero había sido sistemáticamente rechazada por una hija orgullosa, que se negaba a reconocer sus propias limitaciones. Claudia suspiró profundamente con expresión de tristeza performativa antes de responder. Intenté numerosas veces durante años recientes hablar gentilmente con Marina sobre mis preocupaciones, ofreciendo ayudar más frecuentemente con cuidado infantil o sugiriendo que considerara reducir horas de trabajo
para enfocarse más en responsabilidades maternas, pero siempre reaccionó defensivamente interpretando mi genuina preocupación como crítica injusta o interferencia no deseada en su vida. La descripción completamente distorsionada de nuestras interacciones verdaderas me dejó momentáneamente sin palabras. Claudia no había ofrecido gentilmente ayuda, sino que había insistido obsesivamente en controlar cada aspecto del cuidado de Lucas y posteriormente de Sofía, a través de crítica constante disfrazada como orientación materna útil. Y mi supuesta actitud defensiva era en realidad intentos legítimos de establecer límites saludables, protegiendo mi autonomía parental contra intrusión controladora, que ella interpretaba como derecho materno de supervisar eternamente mi vida adulta. Fernanda estaba tomando notas furiosas preparando interrogatorio que expondría inconsistencias y motivaciones cuestionables en el testimonio de Claudia. Pero mientras tanto yo estaba forzada a sentarme silenciosamente, observando a mi propia madre sistemáticamente construir un caso legal contra mí a través de medias verdades y distorsiones calculadas que transformaban comportamiento materno normal en evidencia de negligencia crónica. La fase final del testimonio de Claudia involucró al doctor Enrique preguntando directamente sobre eventos recientes que habrían precipitado la decisión de Rafael de buscar custodia primaria a través de proceso legal, estableciendo narrativa de crisis creciente que justificaba intervención legal urgente para proteger niños de una madre cuya capacidad parental estaba deteriorándose peligrosamente. Señora Claudia, ¿podría describir para el tribunal algún incidente específico durante meses recientes que aumentó significativamente sus preocupaciones sobre la seguridad y bienestar de Lucas y Sofía bajo el cuidado primario de Marina? Preguntó, preparando terreno para revelación que instintivamente sabía sería particularmente perjudicial, considerando el momento estratégico y construcción cuidadosa que había caracterizado toda la presentación hasta ese momento. Claudia pausó dramáticamente antes de responder, y cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de revelación reluctante pero moralmente necesaria. Hace aproximadamente 2 meses visité su casa sin aviso previo porque estaba preocupada después de que Marina no había respondido a mis llamadas telefónicas durante varios días consecutivos. Y cuando llegué encontré una situación alarmante que finalmente me obligó a reconocer que Marina ya no era capaz de cuidar adecuadamente a los niños. Luego describió una escena prácticamente idéntica a las fotografías falsificadas que habían sido presentadas anteriormente. Yo supuestamente durmiendo en el sofá durante media tarde mientras Lucas y Sofía jugaban solos en una habitación desorganizada con botellas vacías en la mesa. Descripción que sabía era fabricación completa, porque nunca permitiría que mis hijos estuvieran sin supervisión mientras yo dormía durante el día, y especialmente porque no bebía sola en casa, especialmente cuando era responsable de cuidar niños pequeños. Cuando intenté gentilmente despertar a Marina para alertarla sobre la situación preocupante, reaccionó con hostilidad extrema, ordenándome salir inmediatamente de la casa y acusándome de inventar problemas donde no existían. Concluyó Claudia su narrativa falsa con flourish dramático que me pintaba como no solo negligente, sino también agresivamente defensiva, cuando confrontada sobre comportamiento irresponsable. El testimonio devastador de Claudia finalmente terminó, y el doctor Enrique regresó satisfecho a su mesa mientras la jueza registraba notas sobre puntos clave que habían sido presentados durante esa fase de la audiencia. Fernanda inmediatamente se puso de pie solicitando la oportunidad de contrainterrogar a la testigo, y la jueza asintió autorizándola a proceder con cuestionamiento que intentaría exponer motivaciones cuestionables e inconsistencias en el testimonio cuidadosamente ensayado que Claudia había ofrecido. Señora Claudia, mencionó que visita regularmente a su hija Marina y a sus nietos. ¿Podría especificar exactamente con qué frecuencia ocurren estas visitas? Comenzó Fernanda, estableciendo base factual antes de avanzar a preguntas más confrontacionales. Claudia respondió cautelosamente, percibiendo que estaba entrando en territorio potencialmente peligroso, donde respuestas descuidadas podrían revelar patrones de comportamiento controlador en lugar de preocupación normal de abuela. Visito aproximadamente 3 o 4 veces por semana dependiendo de disponibilidad y necesidades de la familia, admitió reluctantemente. Fernanda asintió, tomando notas antes de continuar. 3 o 4 veces por semana durante 5 años desde el nacimiento de Lucas representan fácilmente más de 700 visitas a la residencia de Marina, ¿correcto? Estableció con precisión matemática que hacía imposible negar la frecuencia obsesiva de visitas. Y durante esas más de 700 visitas durante 5 años, ¿cuántos incidentes específicos de negligencia materna presenció realmente directamente, en lugar de simplemente inferir, basándose en condiciones generales de la casa o apariencia cansada de Marina?
La pregunta hábilmente construida exponía la fragilidad fundamental del testimonio de Claudia. Había proporcionado impresiones generales y juicios subjetivos, pero sorprendentemente pocos ejemplos concretos de negligencia real que hubiera presenciado directamente, revelando que sus acusaciones estaban basadas más en desaprobación de mis métodos de crianza que en evidencia objetiva de peligro para los niños. Claudia visiblemente vaciló, percibiendo la trampa que Fernanda había hábilmente construido a través de esa línea de cuestionamiento, y cuando finalmente respondió, su confianza inicial había disminuido notablemente. No llevó cuenta específica de incidentes individuales, pero el patrón general de comportamiento durante los años claramente demuestra que Marina consistentemente lucha con demandas de maternidad. Intentó responder vagamente, evitando proporcionar especificidad que pudiera ser fácilmente contestada. Fernanda no permitió que esa evasión permaneciera sin desafío. Entonces, en más de 700 visitas durante 5 años, no puede identificar ni siquiera 5 ejemplos específicos y fechados de negligencia materna real que presenció directamente. Presionó despiadadamente, exponiendo el vacío factual detrás de las acusaciones amplias que Claudia había hecho tan confiadamente durante testimonio inicial. La incapacidad de Claudia de responder específicamente a esa pregunta simple pero devastadora reveló a la jueza que mucho del testimonio previo había estado basado en juicios subjetivos y generalizaciones, en lugar de observaciones factuales concretas que pudieran apoyar conclusiones sobre mi inadecuación materna. Fernanda continuó presionando metódicamente, cuestionando las motivaciones de Claudia para testificar tan perjudicialmente contra su propia hija, y especialmente explorando preguntas sobre herencia familiar y control de propiedades que podrían revelar incentivos financieros para aliarse con Rafael en ese proceso de custodia elaborado. Señora Claudia, señora, ¿es cierto que usted controla propiedades familiares sustanciales que su hija Marina presumiblemente heredaría después de su muerte?, preguntó Fernanda, introduciendo una línea de cuestionamiento que transformaría completamente la naturaleza percibida de esa disputa de custodia de una simple cuestión sobre bienestar infantil a una conspiración compleja involucrando control de riqueza familiar a través de generaciones. La pregunta de Fernanda sobre propiedades familiares colgó en el aire climatizado de la sala del tribunal como bomba a punto de explotar, revelando motivaciones financieras ocultas detrás de esa disputa de custodia aparentemente enfocada solo en bienestar infantil, y observé a Claudia visiblemente vacilar por primera vez desde que había comenzado su testimonio cuidadosamente ensayado, sus ojos marrones calculadores parpadeando rápidamente mientras procesaba mentalmente cómo responder a esa pregunta peligrosa, sin revelar la extensión completa de su patrimonio, o especialmente sin admitir que cuestiones de sucesión podrían estar motivando su participación activa en esa conspiración elaborada contra mí. El doctor Enrique inmediatamente se puso de pie, objetando que preguntas sobre herencia familiar eran irrelevantes para determinar adecuación materna, y especialmente que constituían invasión inapropiada de privacidad financiera de una testigo que había generosamente ofrecido voluntariamente proporcionar información crucial sobre el bienestar de nietos vulnerables. Pero la jueza Elena Rodríguez se inclinó ligeramente hacia adelante, demostrando interés creciente en esa línea de cuestionamiento que introducía una dimensión completamente nueva a motivaciones potenciales detrás de ese proceso legal, cada vez más complejo. Objeción denegada, doctor Enrique. Preguntas sobre incentivos financieros potenciales son absolutamente relevantes para evaluar credibilidad de testigo, y especialmente para entender el contexto completo de dinámicas familiares que llevaron a este proceso de custodia. Declaró con autoridad judicial que no dejaba lugar para argumento adicional, y gesticuló para que Fernanda continuara su línea de cuestionamiento sobre propiedades y arreglos de sucesión que Claudia había mantenido cuidadosamente ocultos hasta ese momento crítico de la audiencia. Señora Claudia, repetiré mi pregunta porque su vacilación sugiere reluctancia a responder honestamente bajo juramento a una pregunta factual simple. ¿Controla o no controla propiedades familiares sustanciales que su hija Marina normalmente heredaría después de su muerte según leyes de sucesión estándar que gobiernan transferencia de activos entre generaciones? Presionó Fernanda con tono profesional pero inflexible que dejaba claro que no aceptaría evasiones o respuestas vagas sobre cuestión central para entender verdaderas motivaciones detrás de ese ataque legal sistemático contra mi maternidad. Claudia nerviosamente ajustó su postura en la silla de testigos, antes de finalmente responder con voz que había perdido la confianza característica demostrada durante la fase inicial del testimonio. Sí, poseo algunas propiedades que fueron acumuladas por la familia durante décadas, incluyendo la residencia donde crié a Marina,
y especialmente terrenos urbanos que han aumentado significativamente en valor en años recientes debido a desarrollo inmobiliario en la región, admitió reluctantemente, revelando por primera vez públicamente la extensión de riqueza familiar que había sido mantenida discretamente lejos del conocimiento público a través de décadas de gestión financiera conservadora. Fernanda asintió, tomando notas antes de continuar explorando esa línea de cuestionamiento que estaba progresivamente exponiendo una red de incentivos financieros entrelazados con cuestiones de custodia infantil de formas que hacían esa disputa mucho más compleja de lo que parecía en la superficie. ¿Y cuál sería el valor total estimado de esas propiedades familiares que Marina heredaría como única hija después de su eventual muerte? Preguntó, forzando a Claudia a cuantificar específicamente la magnitud financiera de intereses en juego en ese proceso legal que cada vez más parecía menos sobre protección infantil y más sobre control generacional de riqueza sustancial. Claudia vaciló nuevamente, claramente incómoda con la necesidad de revelar detalles financieros íntimos en un ambiente judicial público, donde cualquier información proporcionada permanecería registrada permanentemente en documentos oficiales potencialmente accesibles a abogados, periodistas o cualquiera interesado en investigar riqueza familiar que había celosamente guardado privadamente durante toda su vida adulta. No tengo un avalúo preciso actualizado de todas las propiedades, pero estimaciones conservadoras sugieren valor total, probablemente excediendo $3 millones, considerando apreciación inmobiliaria reciente, y especialmente potencial de desarrollo futuro de terrenos urbanos ubicados en áreas siendo rápidamente valoradas a través de proyectos de infraestructura municipal. Finalmente admitió con voz que apenas podía ocultar resentimiento sobre ser forzada a divulgar esa información financiera sensible en un contexto que podría dañar seriamente sus planes cuidadosamente elaborados para mantener control sobre ese patrimonio sustancial, incluso después de su muerte. La revelación sobre la magnitud real de la herencia familiar, $3 millones representaban cantidad astronómica que transformaba completamente la naturaleza de esa disputa de custodia de una cuestión materna a una batalla legal compleja, involucrando fortunas sustanciales y especialmente control generacional sobre riqueza, que había sido acumulada durante décadas a través de inversiones inmobiliarias estratégicas. Fernanda deliberadamente pausó, permitiendo que esa información financiera devastadora se asentara en la conciencia de la jueza, y especialmente de todos los presentes en la sala del tribunal quienes ahora claramente entendían que había incentivos financieros enormes, potencialmente motivando tanto a Rafael como a Claudia para conspirar contra mí, de formas que iban mucho más allá de simples preocupaciones sobre el bienestar de Lucas y Sofía. Señora Claudia, ¿alguna vez discutió específicamente con Rafael cuestiones sobre cómo esas propiedades familiares serían administradas o transferidas en el futuro, considerando que Lucas y Sofía como nietos eventualmente serían herederos a través de Marina? Preguntó Fernanda, introduciendo pregunta crucial que conectaría directamente la conspiración entre Claudia y Rafael, con motivaciones financieras concretas, relacionadas con control de esa herencia sustancial. Claudia visiblemente vaciló, percibiendo que cualquier respuesta que proporcionara ahora podría ser usada para demostrar coordinación previa con Rafael sobre arreglos de sucesión que lo beneficiarían como tutor legal de niños, que eventualmente heredarían esas propiedades a través de mí. Pero mentir bajo juramento constituiría perjurio que podría resultar en consecuencias criminales serias, si posteriormente fuera expuesto a través de testimonios contradictorios o evidencia documental. Rafael y yo tuvimos conversaciones generales durante los años sobre el futuro financiero de los niños, y especialmente sobre la importancia de asegurar que propiedades familiares permanecieran dentro de la familia a través de generaciones, pero estas fueron discusiones normales que cualquier abuela preocupada tendría con un yerno sobre bienestar a largo plazo de los nietos. Intentó minimizar la naturaleza de esas conversaciones, sugiriendo que eran meramente especulaciones familiares inocentes, en lugar de planificación coordinada sobre cómo manipular arreglos de custodia para asegurar control sobre herencia sustancial. Fernanda no permitió que esa caracterización vaga permaneciera sin desafío específico. Esas conversaciones generales sobre el futuro financiero de los niños incluyeron específicamente discusiones sobre escenarios donde Rafael podría obtener custodia primaria o exclusiva de Lucas y Sofía, permitiéndole administrar legalmente cualquier activo o propiedad que heredaran a través de Marina.
Preguntó con precisión quirúrgica, que exponía exactamente el tipo de planificación conspirativa que había aparentemente ocurrido durante años, mientras Rafael y Claudia cultivaban una alianza diseñada para excluirme sistemáticamente, tanto de la maternidad como de la herencia familiar que debería ser mía por derecho biológico. La expresión facial de Claudia claramente reveló que Fernanda había dado precisamente en el núcleo de la conspiración financiera que había motivado todo ese proceso legal elaborado, pero ella desesperadamente intentó mantener negación plausible sobre la extensión completa de planificación coordinada con Rafael. Discutimos solo hipotéticos generales sobre varios escenarios futuros posibles. Como cualquier familia responsable haría al considerar planificación de sucesión y especialmente protección de intereses de niños menores, respondió evasivamente, negándose a admitir específicamente que había conspirado con Rafael sobre cómo usar el proceso de custodia como mecanismo para transferir control sobre herencia familiar directamente a él a través de Lucas y Sofía, excluyéndome efectivamente por completo como intermediaria legal entre Claudia y mis propios hijos. Fernanda decidió cambiar de táctica, reconociendo que Claudia no admitiría voluntariamente coordinación explícita con Rafael sobre arreglos de sucesión fraudulentos, y en su lugar introdujo evidencia documental que había obtenido a través de investigación independiente durante semanas preparando defensa legal. Señora Claudia, me gustaría presentar al tribunal un documento que obtuvimos a través de solicitud legal de la Oficina de Registro Inmobiliario mostrando que usted recientemente, exactamente hace 4 meses coincidiendo precisamente con el momento en que Rafael inició este proceso de custodia, alteró un testamento previo reemplazando a Marina como heredera universal con nuevo arreglo, donde propiedades familiares serían transferidas directamente a Lucas y Sofía a través de un fideicomiso administrado por su tutor legal hasta que alcancen mayoría de edad, anunció, produciendo copias certificadas de esa alteración testamentaria devastadora que probaba conclusivamente que Claudia había coordinado sus planes de sucesión específicamente con la cronología del proceso legal de Rafael contra mí. El silencio absoluto que siguió a esa revelación documental fue interrumpido solo por el sonido de Claudia, respirando pesadamente mientras procesaba mentalmente las implicaciones devastadoras de que esa evidencia concreta estuviera siendo públicamente presentada, demostrando coordinación incuestionable entre sus decisiones sobre planificación de sucesión y el ataque legal de Rafael contra mi adecuación materna. La jueza Elena Rodríguez se inclinó hacia adelante, examinando cuidadosamente las copias certificadas del testamento alterado que Fernanda había distribuido, y cuando finalmente miró a Claudia, su expresión facial había cambiado significativamente de neutralidad profesional a escepticismo creciente sobre las motivaciones reales detrás del testimonio supuestamente objetivo que había sido ofrecido minutos antes sobre mis inadecuaciones maternas. Señora Claudia, este documento parece indicar que usted alteró sustancialmente arreglos de sucesión específicamente en el mismo periodo cuando este proceso de custodia estaba siendo iniciado, removiendo a su hija Marina como heredera directa y estableciendo en su lugar un fideicomiso donde Rafael, como tutor legal potencial, tendría control administrativo sobre propiedades valuadas en millones de dólares, hasta que Lucas y Sofía alcancen mayoría de edad aproximadamente 15 años desde ahora. ¿No sugiere esto coordinación deliberada con Rafael para usar este proceso de custodia como mecanismo para transferir control sobre herencia familiar? Cuestionó la jueza directamente, demostrando que había comprendido rápidamente las implicaciones siniestras de esa alteración testamentaria sospechosamente programada. Claudia intentó responder, pero las palabras inicialmente fallaron, mientras luchaba por construir explicación plausible que pudiera justificar esa coincidencia temporal devastadora, sin admitir conspiración explícita, que ahora parecía obvia para todos en la sala del tribunal observando su incomodidad visible bajo cuestionamiento judicial directo. Fernanda concluyó su contra. Interrogatorio devastador de Claudia, solicitando formalmente que la jueza considerara esa evidencia documental sobre la alteración testamentaria sospechosamente programada como demostración clara de que la disputa de custodia había sido deliberadamente fabricada para servir intereses financieros de Claudia y Rafael en lugar de genuinamente proteger el bienestar de Lucas y Sofía. Y cuando finalmente regresó a nuestra mesa, pude ver a través de su expresión facial que el contrainterrogatorio había sido extraordinariamente efectivo en socavar la credibilidad de la testigo principal contra mí. La jueza Elena Rodríguez ordenó un breve receso adicional para revisar cuidadosamente documentación sobre la alteración testamentaria, y especialmente para considerar implicaciones de esa evidencia sobre motivaciones subyacentes para el proceso legal que estaba progresivamente revelándose como conspiración compleja, involucrando falsificación fotográfica, testimonio coordinado
y especialmente manipulación de arreglos de sucesión para transferir control sobre riqueza familiar sustancial. Durante ese receso, Fernanda me informó confidencialmente que creía que había decisivamente cambiado el momentum de la audiencia a mi favor a través de exposición de motivaciones financieras de Claudia y especialmente a través de demostración de coordinación temporal sospechosa entre el proceso de custodia y alteración testamentaria, que fuertemente sugería planificación conspirativa en lugar de preocupaciones legítimas sobre negligencia materna. Marina, el testimonio de Claudia y especialmente evidencia documental sobre el testamento alterado han transformado completamente la naturaleza de esta audiencia, de una disputa sobre adecuación materna a una investigación sobre fraude potencial y conspiración, involucrando manipulación de proceso legal para propósitos financieros ilícitos, explicó con satisfacción profesional evidente. Cuando la audiencia se reanudó después de ese receso tenso, la jueza Elena Rodríguez claramente había formado una perspectiva muy diferente sobre el caso, comparada con el comienzo de la audiencia, cuando fotografías falsificadas e informes escolares fabricados parecían presentar evidencia convincente de negligencia materna sistemática. Basándome en testimonios presentados hoy, y especialmente en evidencia documental, revelando una alteración testamentaria sospechosamente programada con la iniciación de este proceso de custodia, este tribunal tiene preocupaciones serias sobre las motivaciones reales subyacentes para alegaciones contra la señora Marina y especialmente sobre la credibilidad de evidencia fotográfica, cuya autenticidad fue cuestionada a través de inconsistencias temporales demostrables relacionadas con longitud de cabello y ropa que la señora Marina afirma no corresponden con las fechas alegadas en los pies de foto. Comenzó con tono judicial indicando escepticismo sustancial sobre la narrativa que Rafael y el doctor Enrique habían tan cuidadosamente construido durante meses, preparando ese ataque legal contra mí. El doctor Enrique inmediatamente se puso de pie, intentando recuperar control sobre una audiencia que claramente se movía en dirección desfavorable para su cliente. Su señoría, la alteración testamentaria de la señora Claudia fue una decisión personal legítima sobre disposición de sus propias propiedades, y no tiene relevancia directa a la cuestión central de esta audiencia, que es determinar qué arreglo de custodia mejor sirve los intereses de Lucas y Sofía, considerando capacidades parentales demostradas de ambos padres, argumentó, intentando redirigir enfoque judicial de regreso a alegaciones sobre mi negligencia materna y lejos de cuestiones financieras que habían expuesto motivaciones conspirativas subyacentes al proceso completo. La jueza Elena Rodríguez no fue persuadida por ese intento de minimizar la importancia de evidencia sobre coordinación entre el proceso de custodia y arreglos de sucesión. Contrario a lo que sugiere Dr. Enrique, este tribunal considera absolutamente relevante entender todos los incentivos financieros que pueden estar motivando participantes en un proceso de custodia, porque tales incentivos frecuentemente revelan si alegaciones sobre negligencia materna son genuinas o si son instrumentos manipulados para servir objetivos financieros a través de mecanismos legales aparentemente enfocados en bienestar infantil. Respondió con autoridad que dejaba claro que había identificado el patrón conspirativo subyacente y no sería distraída por argumentos técnicos sobre relevancia legal. Adicionalmente, este tribunal nota que fotografías presentadas como evidencia primaria de negligencia materna contienen inconsistencias temporales significativas que la señora Marina específicamente identificó relacionadas con longitud de cabello, visiblemente diferente de longitud actual, y especialmente ropa que afirma haber descartado meses antes de las fechas alegadas en pies de foto fotográficos. Inconsistencias que, si se confirman a través de evidencia independiente, como publicaciones de redes sociales fechadas, sugerirían fuertemente que imágenes fueron manipuladas digitalmente o falsamente fechadas, para crear narrativa engañosa sobre negligencia contemporánea. Continuó, revelando que análisis judicial de fotografías había identificado exactamente los problemas que yo había notado inmediatamente, pero que estaban siendo sistemáticamente ignorados por el doctor Enrique en su prisa por construir caso contra mí, basado en falsificaciones documentales. La jueza entonces anunció una decisión que transformaría completamente la trayectoria de esa audiencia y especialmente el destino del proceso legal completo. Considerando preocupaciones sustanciales sobre autenticidad de evidencia fotográfica y especialmente sobre posible coordinación entre proceso de custodia y arreglos de sucesión financiera que sugieren motivaciones alternativas para alegaciones de negligencia materna, este tribunal ordena investigación forense independiente de fotografías presentadas para determinar si fueron manipuladas digitalmente o falsamente fechadas,
y adicionalmente ordena deposiciones juradas de todas las partes, incluyendo al señor Rafael y la señora Claudia, sobre comunicaciones entre ellos relacionadas tanto al proceso de custodia como a planificación de sucesión durante los 12 meses precediendo iniciación de este proceso legal. Declaró formalmente, estableciendo procedimientos investigativos que inevitablemente expondrían la extensión completa de la conspiración contra mí. El impacto de esa orden judicial en Rafael y el doctor Enrique fue inmediatamente visible. Rafael visiblemente palideció mientras procesaba implicaciones de tener que testificar bajo juramento sobre coordinación con Claudia, sabiendo que mentiras podrían resultar en cargos criminales de perjurio. Y el doctor Enrique estaba urgentemente susurrando con su cliente, claramente asesorando sobre riesgos legales sustanciales, de continuar presionando un proceso basado en evidencia, siendo sistemáticamente desacreditada a través de análisis judicial cuidadoso. La jueza continuó estableciendo parámetros adicionales para la investigación ordenada. Adicionalmente, este tribunal suspende temporalmente procedimientos de esta audiencia de custodia hasta que investigación forense de fotografías esté completada y deposiciones sean conducidas, y mientras tanto mantiene arreglo de custodia provisional existente, donde la señora Marina retiene custodia primaria de Lucas y Sofía, con derechos de visitación apropiados para el señor Rafael, según establecido en órdenes temporales previas, anunció, preservando el status quo que me permitía continuar cuidando a mis hijos, mientras la verdad sobre la conspiración contra mí era progresivamente revelada a través de investigaciones oficiales, que inevitablemente confirmarían que fotografías fueron falsificadas, y especialmente que Rafael y Claudia habían elaboradamente coordinado un ataque legal contra mi maternidad, motivado por avaricia financiera, en lugar de preocupaciones legítimas sobre bienestar infantil. Cuando la jueza finalmente golpeó el mazo terminando esa sesión de audiencia y ordenando a todas las partes regresar en 6 semanas después de completar investigaciones ordenadas, sentí como si el peso aplastante que había estado presionando mi pecho durante horas completas finalmente comenzara a levantarse, permitiéndome respirar adecuadamente por primera vez, desde que esa audiencia de pesadilla había comenzado con presentación de fotografías falsificadas que casi habían destruido completamente mi vida como madre dedicada. En los días y semanas siguiendo esa audiencia transformadora, la investigación forense ordenada por la jueza confirmó conclusivamente que fotografías presentadas como evidencia de negligencia materna habían sido manipuladas digitalmente a través de técnicas sofisticadas que alteraron metadatos de fechas y especialmente combinaron elementos de múltiples imágenes capturadas en diferentes momentos para crear escenas compuestas que nunca habían existido en realidad, pero que parecían documentar convincentemente negligencia sistemática. El reporte experto detallado identificó específicamente alteraciones digitales en iluminación, sombras, y especialmente en elementos de fondo que revelaban composición artificial en lugar de fotografía auténtica de una escena real, confirmando exactamente lo que yo había instintivamente sospechado al notar inconsistencias sobre longitud de cabello y ropa que no correspondían con la cronología alegada. Aún más devastador para Rafael y Claudia fueron revelaciones obtenidas a través de deposiciones juradas, donde ambos fueron forzados a admitir la extensión de comunicaciones entre ellos sobre el proceso de custodia, y especialmente sobre cómo arreglos de custodia favorables a Rafael le permitirían administrar legalmente herencia familiar sustancial que Lucas y Sofía heredarían a través de mí, pero que yo sería impedida de controlar si fuera declarada madre inadecuada según el plan conspirativo elaborado. Durante una deposición particularmente reveladora, Rafael finalmente admitió bajo presión del cuestionamiento implacable de Fernanda que Claudia había ofrecido pagar los honorarios legales sustanciales del doctor Enrique, a cambio de garantía de que usaría todos los recursos legales disponibles para retratarme como madre negligente, sin importar evidencia real. Una admisión que confirmaba que el proceso completo había sido esencialmente comprado y pagado por Claudia, como inversión diseñada para proteger control sobre propiedades familiares, a través de un proxy legal en forma de Rafael como tutor de mis propios hijos. La fase final de esa saga legal devastadora culminó en una audiencia subsecuente 6 semanas después, donde la jueza Elena Rodríguez revisó formalmente todos los resultados de investigaciones forenses y deposiciones, y cuando finalmente emitió decisión judicial sobre el proceso de custodia, su lenguaje no dejó duda sobre la gravedad del fraude que había sido perpetrado contra el sistema judicial y especialmente contra mí como madre dedicada, luchando por proteger una relación fundamental con mis hijos. Este tribunal determina conclusivamente que alegaciones de negligencia materna presentadas por el señor
Rafael fueron fundadas enteramente en evidencia falsificada, incluyendo fotografías manipuladas digitalmente, informes escolares fabricados y testimonios coordinados deliberadamente diseñados para engañar a este tribunal sobre las capacidades parentales reales de la señora Marina, declaró con tono de indignación judicial sobre abuso de procesos legales. Adicionalmente, este tribunal determina basándose en evidencia documental y deposiciones juradas que el proceso de custodia fue iniciado no por preocupaciones legítimas sobre el bienestar de Lucas y Sofía, sino como mecanismo para transferir control sobre herencia familiar sustancial del control de la señora Marina al control del señor Rafael a través de arreglos de custodia que le permitirían administrar legalmente propiedades heredadas por niños menores. Continuó, exponiendo completamente la naturaleza fraudulenta de la conspiración. Consecuentemente, este tribunal niega completamente la petición del señor Rafael para custodia primaria o modificación de arreglos de custodia existentes. Mantiene custodia primaria con la señora Marina según previamente establecido y reduce significativamente derechos de visitación del señor Rafael a visitas supervisadas, hasta que demuestre a través de terapia familiar ordenada por el tribunal que puede mantener relación con sus hijos que no involucre manipulación o alienación parental contra su madre. Anunció una decisión que preservaba completamente mi maternidad mientras imponía consecuencias sustanciales sobre Rafael por participar en fraude judicial elaborado. Pero la jueza no se detuvo solo en la decisión de custodia. Adicionalmente, ordenó consecuencias severas diseñadas para castigar y especialmente disuadir futuros intentos de manipular procesos judiciales a través de evidencia fabricada y conspiración fraudulenta. Este tribunal adicionalmente refiere este caso al fiscal del distrito para consideración de cargos criminales contra el señor Rafael y la señora Claudia por crímenes de presentar evidencia falsa en proceso judicial, conspiración para cometer fraude y obstrucción de justicia, todos crímenes serios que pueden resultar en sentencias sustanciales de prisión si la fiscalía decide procesar, según recomendación de este tribunal, declaró, transformando esa disputa de custodia civil en caso criminal potencial que podría resultar en Rafael y Claudia enfrentando años en prisión por sus acciones fraudulentas. Y finalmente, este tribunal ordena al señor Rafael y la señora Claudia pagar solidaria y mancomunadamente todos los costos legales de la señora Marina, incluyendo honorarios sustanciales de abogada incurridos, defendiéndose contra este proceso fraudulento, más daños compensatorios por la cantidad de $500,000 por sufrimiento emocional causado a través de ataque legal malicioso contra su maternidad, concluyó, imponiendo sanciones financieras devastadoras que asegurarían que los conspiradores pagaran caro por intentar destruirme sistemáticamente a través de manipulación del sistema judicial. Cuando la jueza finalmente golpeó el mazo terminando esa audiencia final y cerrando definitivamente el proceso de custodia con victoria completa para mí, sentí emociones conflictivas de alivio abrumador mezclado con tristeza profunda sobre cuán lejos mi propia madre había estado dispuesta a llegar para traicionarme tan completamente en favor de avaricia financiera y obsesión con control sobre propiedades que aparentemente valoraba más que una relación con su única hija. En los meses siguiendo esa victoria judicial, mi vida gradualmente regresó a alguna apariencia de normalidad, mientras Lucas y Sofía se ajustaban a la nueva realidad donde visitaban a Rafael solo bajo supervisión judicial, mientras vivían principalmente conmigo en un ambiente doméstico que nunca había sido realmente negligente, pero que había sido falsamente retratado así, a través de manipulaciones fotográficas elaboradas y testimonios coordinados fraudulentos. Mi amiga Laura, quien me había apoyado incondicionalmente durante todo ese calvario imposible, visitaba frecuentemente ofreciendo ayuda práctica con cuidado infantil y especialmente apoyo emocional mientras yo procesaba lentamente el trauma de haber sido sistemáticamente traicionada por personas que deberían haberme protegido en lugar de conspirar contra mí. Claudia intentó contactarme varias veces durante los primeros meses después de la decisión judicial, pero yo consistentemente rechacé cualquier comunicación con ella. Una decisión difícil pero necesaria sobre establecer límites claros protegiéndome contra futura manipulación de una mujer que tan claramente había demostrado estar dispuesta a sacrificar una relación materna en favor de control sobre propiedades y riqueza material. Rafael eventualmente se mudó a otra ciudad aparentemente demasiado avergonzado para continuar viviendo en una comunidad donde todos conocían sobre su participación en fraude judicial, elaborado diseñado para robar custodia de sus propios hijos a través de evidencia fabricada. Y aunque Lucas y Sofía mantenían visitaciones supervisadas según ordenado judicialmente,
Su relación con su padre había sido irreparablemente dañada a través de sus acciones que priorizaron avaricia financiera sobre su bienestar emocional. La lección más importante que extraje de esa experiencia devastadora fue comprensión profunda sobre cómo personas aparentemente respetables, y especialmente familiares cercanos, pueden ser capaces de traiciones extraordinarias cuando están motivados por avaricia financiera, y especialmente por necesidad psicológica de ejercer control sobre otros, incluso si significa destruir relaciones fundamentales y causar sufrimiento inconmensurable a personas vulnerables, incluyendo niños pequeños que fueron transformados en instrumentos legales sirviendo intereses financieros de adultos manipuladores. También aprendí sobre la importancia crítica de confiar en mis propios instintos cuando algo parece profundamente equivocado, incluso si evidencia superficial sugiere narrativa diferente. Desde el comienzo de esa audiencia, instintivamente sabía que las fotografías fueron falsificadas incluso antes de identificar específicamente inconsistencias sobre cabello y ropa. Y esa intuición materna había sido completamente validada a través de investigaciones forenses que confirmaron manipulaciones digitales elaboradas, diseñadas para engañar no solo al sistema judicial, sino especialmente para hacerme cuestionar mi propia cordura y memoria, sobre eventos que sabía con certeza absoluta nunca habían ocurrido de la forma retratada en esas imágenes fabricadas. 3 años han pasado desde esa audiencia transformadora, que casi me costó todo lo que importaba en la vida. Y hoy vivo pacíficamente con Lucas y Sofía, en un apartamento nuevo lejos de recuerdos perturbadores, asociados con la casa donde Rafael y Claudia habían tan elaboradamente conspirado contra mi maternidad, construyendo rutinas diarias saludables, enfocadas en el bienestar emocional de los niños y especialmente en cultivar una relación materna, basada en amor incondicional y honestidad, en lugar de manipulación y control, que habían caracterizado la relación de Claudia conmigo durante décadas de convivencia opresiva. ¿Disfrutaste la historia de Marina? Entonces suscríbete al canal. Deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Ah, y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí y te espero.